Esta noche vamos a tocar el tema de la obediencia de la fe. La respuesta del hombre a Dios. Por su revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigo, movido por su gran amor y para con ellos invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. La respuesta adecuada a esta invitación es la fe. Por la fe, el hombre somete completamente su voluntad, su inteligencia a Dios con todo su ser. El hombre da su asentimiento a Dios que revela la Sagrada Escritura. Esto se llama obediencia de la fe. A esta respuesta del hombre a Dios que le reveló. Si alguien quiere ayudarme con Romanos 1:5 y otra persona Romanos 16:26. Destacamos jovencitos. ¿Romanos qué? Romanos 1:5 y 16:26. Romanos 1:5. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para predicar la obediencia de la fe a gloria de su nombre entre todos los gentiles. Y Romanos 16:26. Pero manifestado al presente por las escrituras que lo predicen, por disposición del Dios eterno, dado a conocer a todos los gentiles para obediencia de la fe. Gracias. Te alabamos, Señor. Entonces, esto es lo que quiere el Señor. Él con su gran amor quiere tenernos a nosotros, que estemos dispuestos a obedecerlo, pero que seamos íntegramente entregados a Él en voluntad, en inteligencia, y que seamos unidos a Él. Obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. De esta obediencia, como decía Néstor, Abraham es el modelo que nos propone las Sagradas Escrituras. También la Santísima Virgen María, que ella es la realización más perfecta de la misma. Y tenemos un gran hombre, San José. También obedeció la fe. Ahorita se los voy a describir a cada uno. A Abraham le llaman el padre de todos los creyentes, porque Abraham, en la carta a los Hebreos, los antepasados insisten particularmente en la fe de Abraham. Abraham tenía una fe y una obediencia a Dios increíble. Por la fe, Abraham obedeció y salió, porque si ustedes se acuerdan, ahorita vamos a ver en Hebreos 11:8, Dios le dijo que saliera de su territorio. Él salió sin objetar absolutamente nada, sin saber para dónde iba, qué le deparaba pues, pero él obedeció porque sabía que si Dios le había dado pues la palabra, él lo hacía sin chistar ni nada. Entonces, por la fe Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe vivió como extranjero y peregrinó en la tierra prometida. Por la fe a Sara también le fue otorgado
el hijo de la promesa, como le llaman, que Dios le prometió que ella iba a tener un hijo y lo tuvo. Por la fe finalmente Abraham ofreció a su hijo único en sacrificio. Acuérdense que él no dudó para nada y se lo ofreció al Señor en sacrificio. Abraham realizó así la definición de la fe dada por la carta a los Hebreos. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven, porque nosotros esperamos en Él. Nosotros decimos, Dios, yo tengo un testimonio, y Carluchito también en esa época. Como ustedes saben, yo quedé viuda muy joven, con mis 5 hijos. Y para mí era terrible. Yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo los voy a sacar adelante sola? Y llegó un momento en que estábamos en María Santificadora e hicimos una siembra, ¿te acuerdas, Caluchito? Yo tenía deudas, mi esposo me había dejado con deudas y eso. Hicimos una siembra y al poco tiempo yo le pedí mucho al Señor que me ayudara a salir adelante con estos muchachos. Y al poco tiempo me llamaron de Neiva. Mi esposo tenía una tía, ella había sido monja, pero ella se retiró por enfermedad, creo, y ella falleció. Y me dijeron, necesitamos, tú como representante de tus hijos, que nos mandes tu número de cédula porque murió la tía y ella les dejó a cada uno de sus sobrinos una platica. Con eso logré yo salir de muchas deudas y desde ese día le dije al Señor, nunca más voy a dudar y la fe que voy a poner en ti va a ser grande. Y después venían pues las cosas y yo decía, de alguna forma se solucionará. Dios está conmigo y Dios me va a ayudar. Y las cosas se fueron dando de la mano de Dios por la fe que yo tuve en Él y que he tenido. Yo, por ejemplo, mis viajes, cuando le pido, Señor, yo te pido, si es de tu voluntad, regálame ir a visitar a mis hijas. Tú dirás. Y Él siempre pone las cosas en su sitio. Yo le tengo una fe tan grande a mi Dios. Él es tan lindo. Yo digo que es lo más hermoso que me ha pasado en la vida. El amor de mi vida es Él. Así es de que los invito a que se arraiguen a Él y se entreguen en cuerpo y alma al Señor. La fe puesta en Él. En el Antiguo Testamento es rico en testimonios acerca de la fe. La carta de los Hebreos proclama el elogio de la fe ejemplar de los antiguos, por lo cual fueron alabados. Esto está en Hebreos 11, 2:39. Sin embargo, Dios tenía ya dispuesto algo mejor, la gracia de creer en su Hijo Jesús, el que inicia y consume la fe. María dichosa la que ha creído. María fue tan grande, ella cuando la visitó el arcángel para anunciarle pues que iba a ser madre, ella nunca lo dudó. Ella siempre dijo sí, porque ella sabía que Dios era tan grande y si le había pedido ese favor, diríamos, de que ella fuera la madre del Señor, ella jamás dudó y dijo sí.
siempre fue en su fe, nunca falló. En la fe María acogió el anuncio de la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios y dando su asentimiento. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, como se lo contestó ella al arcángel. Isabel la saludó y le dijo: dichosa la que ha creído, que se cumplan las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Por esta fe, todas las generaciones la proclamarán bienaventurada. Tengo acá también San José. Cuando el ángel visitó en sueños a San José, que le dijo que tomara a su esposa y el hijito, pues que huyeran, él no dudó nunca y tuvo fe en que el Señor, si se lo decía, era por algo. Entonces San José dice: despertando del sueño hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a la Virgen María y al niño que llegaría al mundo por obra y gracia del Espíritu Santo, demostrando su disponibilidad en voluntad semejante a la de María y en orden a la que Dios le había pedido por medio de su mensajero. Obediencia equivale a fe. Y obediencia se relacionan mutuamente, se refleja la una con la otra, o sea que ellas van de la mano, la obediencia y la fe. Entonces tenemos que obedecer y tener una fe muy grande. Lo que José hizo es genuino obediencia de la fe. La fe de María se encuentra con la fe de José. Él es el primero en participar de la fe de la Madre de Dios. Creer solo en Dios es justo y bueno. Confiarse totalmente en Dios y creer absolutamente lo que Él dice sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura. ¿Me pueden ayudar con Jeremías 17:56, por favor? $17.56. 17:56. Me llega hasta el 27. O será 5.6. O de pronto 5:6, sí. Es que aquí me quedó, perdón. 5:6, sí. De maldito aquel que se queda. Sí. Así dice Yahvé: maldito sea aquel que fía en hombre y hace de la carne su apoyo, y de Yahvé se aparta en su corazón. Pues es como el tamarisco en la Arabá, y no verá el bien cuando viniere. Vive en los sitios quemados del desierto, en saladar inhabitable. Correcto. Ahí es donde dice precisamente: maldito el hombre que confía en otro hombre. Porque muchas veces nosotros buscamos en quién confiar y contarle nuestras penas y a ver qué nos aconsejan. Y pues es bueno hacerlo de pronto, por ejemplo, en nuestra comunidad, cuando tenemos algo con nuestro director espiritual y eso. Pero Dios pide que nosotros lo busquemos a Él y le contemos sus cosas. Como decía Richie en la alabanza, Dios sabe lo que nosotros estamos necesitando. Entonces, ¿quién más que a Él? Pedirle pues todo lo que está sucediendo en nuestros corazones, dejarle nuestras cargas para que Él nos ayude y nos dé la paz, la tranquilidad. Creer en el Espíritu Santo. No se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu. El Espíritu Santo quien revela a los hombres quién es Jesús. Porque nadie puede decir Jesús es Señor sino
bajo la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos revela quién es Jesús, quién es el Padre. El Espíritu todo lo sondea, hasta las profundidades de Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Solo Dios conoce a Dios enteramente. Nosotros creemos en el Espíritu Santo porque es Dios. La Iglesia no cesa de confesar que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las características de la fe. La fe es una gracia. San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le decía que esta revelación no la pudo tener él por sí solo, sino por medio del Espíritu Santo. Y esta revelación no le ha venido ni de la carne ni de la sangre, decía Jesús, sino de mi Padre que está en los cielos. La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. Para dar esta respuesta de la fe es necesario la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda junto con el auxilio interior del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. Como ahorita que estuvo el Espíritu Santo en medio de nosotros. Y lo sentimos, muchos de nosotros lo sentimos. Lo sentimos, pero grandemente. La fe es un acto humano. En la fe, la inteligencia y la voluntad humanas cooperan con la gracia divina. Creer es un acto del entendimiento que asienta a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. ¿Puedes repetir esa parte, por favor? Sí, claro. En la fe, la inteligencia y la voluntad humanas cooperan con la gracia divina. O sea que viene la unión. Creer es un acto del entendimiento que asienta a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. La fe y la inteligencia. Ciertamente las verdades reveladas pueden parecer oscuras a la razón. Muchas veces nosotros decimos, sí, ¿será o no será? Me parece complicado. Y a la experiencia humana, sí. Pero la certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón humana. La libertad de la fe. El hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios. ¿Cómo se llamaba esto? ¿No la característica? La libertad de la fe. O sea que el hombre voluntariamente da su asentimiento al Señor. Nadie lo obliga. Nadie, pues como dice, le pone una pistola, usted tiene que creer y usted tiene... No, uno voluntariamente dice sí al Señor. Si no lo quiere hacer, ya. Es problema de uno, pero... Ciertamente Dios llama a los hombres a servirle en espíritu y en verdad. Por ello quedan vinculados por su conciencia, pero no coaccionados. Esto se hizo patente sobre todo en Cristo Jesús. En efecto, Cristo invitó a la fe y a la conversión. Él no forzó jamás a nadie. Dio testimonio de la verdad, pero no quiso imponerla por la fuerza a los que le contradecían, pues su reino crece por el amor con que Cristo, exaltado en la cruz, atrae a los hombres de fe. Yo tengo una pregunta. ¿Es posible que se tenga fe y no se sepa que se tenga? Es decir, hay personas que, por ejemplo, reciben milagros de sanación física y son personas que aparentemente no tienen fe y de repente ocurren cosas y milagrosamente son sanadas.
contrario a eso, hay personas muy de fe, muy de oración, y bueno, pues conocemos muchos casos donde hay cadenas y cadenas como precisamente como para apoyar ese deseo de esa persona que tiene una fe tan grande, pero finalmente no se llega al punto esperado. Entonces, por eso me pregunto, ¿será que todas, digamos, en todos los casos la fe tiene que ser evidente? O sea, ¿es necesario que sea consciente? No sé. Pues, ¿Me está mirando a mí o a William. El de la derecha. A ver, al final de la charla, Luzmita nos va a dar una frase que es clave y es que ¿para qué es necesaria la fe? La fe es necesaria para la salvación. no se me adelante, por favor. Por eso digo que al final. No, pero sí quiero como despejar esa duda. Porque No, por siempre eso. he Entonces, pensado- ¿para qué es necesaria la fe? Espérate, que para- Para la salvación. Espera para el ¿Listo? próximo retiro. Pero hay unas predisposiciones. Y ya quieren retiro, esto está tan bueno que ya quieren retiro. Bueno, la fe es necesaria para la salvación. Porque sin fe no se puede agradar a Dios. ¿Listo? Entonces, yo debo mirar la necesidad de la fe como creación de Dios para su fin último. ¿Eso fue muy duro o sí se entendió? O sea, el para qué de las cosas. Dios puso el sol para algo. Dios puso la vegetación para algo, Dios hizo la creación para algo y puso la fe para algo. ¿Listo? Todo aquello que no sea usado para su fin no es necesario. Lo voy a repetir. Todo aquello que no es usado para su fin no es necesario. Entonces, hay gente que sin fe se sana. Porque Dios, para sanar físicamente, no necesita del permiso de la persona. ¿Listo? Y ahí, dime. Ahí pudo haberse sanado por la fe de otros. Por la fe de Oraron los por él. Claro. Claro. ¿Por qué sanó al paralítico? Por la fe de los cuatro. El texto dice, y mirando la fe de los cuatro, ¿se acuerdan de los cuatro que rompieron el techo? Lo bajaron ahí por la camilla. Listo. Entonces no fue la fe del paralítico, fue la fe de los cuatro. Entonces Dios puede sanar por fe externa al otro. ¿Listo? O sea, no que en ese significa... caso el paralítico no tenía fe. Eso. Ujú. ¿Listo? Entonces, una persona puede ser sanada Y no tener fe. y no tener fe, porque la fe no se le dio para que se sanara. La fe se le dio para salvarse. ¿Listo? Ahora, y hay personas que con mucha fe piden su salud y no llegan. Por la misma razón. Porque la fe suya no es para que se sane, es para salvarlo. Mm. Yo Ahora tu- sí quedó claro. Sí, gracias. Totalmente. Pero tú al Pero, principio sí. dijiste que sí. Había gente que no tuviera fe y la Biblia dice que a todos nos he dado una medida de Sí. fe. Lo que pasa es que puede que no sea consciente de la fe que tiene. Exactamente, lo que Claro. decía. O sea, hay personas que quizá teniendo fe no son conscientes de eso porque, digamos, no han cultivado su vida espiritual y no saben. De acuerdo. Entonces, Ahora, como el que- problema no está en si son conscientes que si tienen fe o no tienen fe. Por el texto que acaba de citar Carlos, saquemos una conclusión. Todos tenemos una medida de fe. Ujú. Si no, sería una mentira. La Biblia, y pues ahí sí la amarramos. Entonces, o sea, tomamos y digamos que mañana moriremos. Si eso no es así, ya acabemos con esto. Pero el problema no está en la fe que tú tienes. El problema está es en quién pones la fe que tú tienes. Por eso decía, maldito el hombre que pone su confianza. No es que, En otro hombre. malinterpretado ese texto, es que usted no puede confiar en nadie. No, no es Exacto. eso. Lo que yo le decía. Sí. Es que esa fe como don que hemos recibido por el bautismo, pues, ¿sabían que nosotros recibimos el bautismo? Sí, ¿La claro. recibimos en la iglesia? Ah, ok, listo. Entonces resulta que esa fe que la recibimos solo será fe necesaria para su fin si la pongo en su fin. ¿Y cuál es el fin de la fe? Jesús. ¿Listo? En el protestantismo, y yo creo que aquí sí toca vacunarnos hoy todos, ¿están listos para desaprender una vaina que creímos que era verdad y no es verdad, que lo enseñó el protestantismo y lo creímos? Vale, cuidado.
Uy, no, esto les va a dar. A ver qué tarea nos va a poner. No, les va a dar duro, no es tarea. Eso, Pues para la tarea viene después. desentenderla. Vale, cuidado lo que enseña el protestantismo, que no es verdad. Que no es verdad. Que la sola fe salva. Sí. Solamente por declararlos. No, sí, en el retiro. Una fe sin obras es una fe muerta. Ya la vamos a Sí, superar. no, no, ya. ¿Listo? No te me adelantes. Estamos con declaración. ¿Y por qué no te sanaste, Estamos hermano? salvados. Es que te faltó fe. No, No fue no. Es que el misterio de Dios rebasa nuestro entendimiento. La fe no fue nuestro el Sí. misterio de Dios. El misterio de Dios rebasa nuestro entendimiento. ¿Cómo conocemos las verdades que Dios nos da, que se nos revelan? Por la fe las aceptamos. Pero Luzmita nos hablaba de dos potencias del alma en donde opera la fe. En la inteligencia y en la voluntad. O sea que la fe sí se puede razonar. ¿La qué? La fe se puede razonar. O sea, ¿qué hacemos cada viernes aquí? Razonar la fe. Hacer que esa fe llegue por el don de la sabiduría a nuestro entendimiento. Y cuando por el don de la sabiduría ilumina nuestro entendimiento, usted asiente esa fe voluntariamente, sin coacción, nadie lo obliga. Por eso Dios no obliga a nadie, pero la sabiduría, que es don de revelación, se obliga. Tercera vez que lo decimos. Pero eso es importante conocerlo. ¿Listo? Bueno, dale. Pues como todos recibimos una medida de fe, pero la fe puede aumentar. Yes. Según la voluntad y la O inteligencia. disminuir. Lo que pasa es que nunca la semilla se puede volver más pequeña de lo que Dios dio. O sea, Pero tienen que... Luego, saquemos una verdad. y de pronto La fe no puede disminuir. ¿No? No, Ya Solo dada, aumenta. va aumentando. solo aumenta. Señor, Te doy una aumenta mi semilla. fe. Hagan de cuenta que la semilla es como un granito de mostaza. Por poner algo. Como por dar un ejemplo. Yo le doy esa semilla. Si usted no hace nada, ¿tiene la semilla? Sí, ¿Disminuyó la semilla? no. La semilla de la... Ay, entonces Néstor, ¿qué son las crisis de fe? No, usted no tiene crisis de fe. Usted puede presentar crisis existencial. Es que eso en Colombia se dice como un vulgarismo. No sé si ustedes me permitan un vulgarismo para que entiendan qué es la crisis existencial. La malparidez cósmica. Eso es crisis existencial. Ya se rieron. Dios mío. Si se rieron es que están despiertos. Y la segunda, ¿sí?, es crisis eclesial. Mucha gente se va de la iglesia porque puso la fe en el cura y le hizo el altar al cura y resulta que el cura también es humano. Y se equivocó y dice, yo no creo en esos curas pedófilos, en esos ladrones que no quieren plata. Ah, bueno. Usted tiene una crisis Eclesial. porque las verdaderas crisis de fe son las que les hablé hace un rato. Viene una crisis y si usted se agarra a la verdad, supera la crisis. Viene una crisis de diferencias, viene una crisis de resentimientos, de odios. ¿Cuál es la persona que entendió la fe se va a agarrar a la fe? ¿Qué me enseña Jesucristo a hacer en este caso? Perdonar. Ah, listo, la supero. ¿Y por qué la supero? Porque mi fe no fue madura. Pero si yo me quedé con la sumilla, pues no la va a superar. ¿Y entonces qué voy a hacer? Berrinche. ¿Y cómo hago el berrinche? Ausentismo, hablando mal, de tantas formas que se manifiestan los berrinches. Ah, pero ¿qué pasó? Porque la fe no maduró. Ay, ¿eso fue crisis de fe? No, fue crisis eclesial. ¿Pensaste que todos los humanos eran ángeles de Dios y los humanos no somos ángeles? Somos humanos. Y todos nos equivocamos. Ya soltamos esa verdad. Eso es la cultura. Néstor, un caso de un amigo que yo te comenté. Él tenía cáncer. La familia de él oraba mucho por él. Las hijas, la esposa. Y de un momento a otro, en unos exámenes que a él le hicieron, los médicos no encontraron nada. Se supone que se había sanado. Pero el hombre no quiso creer. Y él siguió con su insistencia
de que él estaba enfermo y que estaba enfermo y que estaba enfermo. Y ella le decían, pero si ya le hicieron exámenes y no le salió nada, ya no tiene nada. No, yo sigo enfermo y él no quería que nadie lo visitara y como dice, con rabietas existenciales y todo eso. Y él terminó, realmente se murió de cáncer. Él creyó. ¿No creyó? No, se lo creyó. Se lo creyó. Ah, Se sí. creyó que tenía un cáncer que ya Sí, no sí, tenía. sí, sí. No A ver, tenía. ¿qué oro hay? Hagan discernimiento, hagamos discernimiento. ¿Qué oro hay? La voluntad. ¿Y qué oro es la voluntad? Estaba enfermo. Pues es que el mal le pidió ahí es. No soltó Enfermarse. las amarras de la ¿No? canoa. ¿Qué? Que no Muy soltó las bien. hamacas de la canoa. Ya ven cómo Las la revelación. ¿No? correas. Esto es hermoso, miren, miren. ¿Dónde hace Dios la revelación? Lo veíamos hace 8 días. ¿En dónde? En el corazón. La mente y en el No, corazón. la mente. Mente del corazón, listo. ¿Y en qué potencia del alma llega la revelación? ¿A dónde? El entendimiento. La inteligencia. Luz Marina lo he hecho 3 veces. La fe llega a la inteligencia y cuando ilumina la inteligencia produce una respuesta. Esa revelación produce una respuesta. ¿Y en dónde se produce esa respuesta? En la voluntad. Es para que sepan cómo es el algoritmo de Dios para recibir la fe. Inteligencia uno. Viene la revelación a la inteligencia. Ilumina la inteligencia y la inteligencia iluminada La voluntad. demanda una respuesta. Y esa respuesta es un acto de la Voluntad. ¿Lo creo o no lo creo? Ujú, ¿Listo? ujú. Este tipo no creyó. No creyó. Sugestión. Es tener mucho cuidado con la sugestión. La palabra tiene poder, ¿no? No, la sugestión tiene poder. Grave. La necesidad de la fe. Creer en Cristo Jesús y en aquel que lo envió para salvarnos es necesario para obtener esa salvación. Vuelve. Escúchenlo literalmente. No le quiten una sola palabra, escúchenlo. Creer en Cristo Jesús y en aquel que lo envió, o sea, el Padre, ¿no? Para salvarnos es necesario para obtener esa salvación. ¿Necesario para qué? Para Obtener la salvación. Acabó el problema. Puesto que sin la fe es imposible agradar a Dios y llegar a participar en la condición de sus hijos. Nadie es justificado sin ella y nadie, a no ser que haya perseverado en ella hasta el fin, obtendrá la vida eterna. Entonces la fe es para obtener ¿qué? La vida eterna. Vida eterna. No es para obtener carros ni todas esas cosas. Ah, que funciona en algunos casos. Sí. La fe trata de comprender. La gracia de la fe abre los ojos del corazón. El Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. ¿Para qué son los dones? Para perfeccionar la fe. Muy bien. Los dones no son para chicanear. Los dones son para perfeccionar la fe. Y los carismas. Para lo mismo. Ah, no, los carismas no son para perfeccionar la fe. Los carismas son para la edificación de la iglesia. ¿Quedaron igual? Un poquito. Yo se los estoy apuntando. A ver, póngale acá. Los dones son para Yo creo que con ejemplos todo es más claro. Como les dije, unas personas, unos líderes me llamaron esta semana y me consultaron un caso. Entonces les di una instrucción a esos líderes. Y esa instrucción no la creyeron al principio. ¿Qué sucedió? El Espíritu Santo suscitó una confirmación carismática por medio de un don, ¿sí? Y se dieron cuenta que la instrucción que yo les había dado por medio de esa confirmación era de Dios. ¿Sí me expliqué? Ujú. Para eso es. Entonces ya creyeron que eso era lo que había que hacer. Si yo le digo a usted, usted tiene un problema en su corazón, perdone. Y si usted no perdona, pues Dios no obliga, pues yo tampoco lo voy a obligar a perdonar.
¿Listo? Pero no me pida que ore por las manifestaciones asistenciales que se presentan en usted por causa de su falta de perdón. Una persona que no perdona, pues fácilmente tiene paz en su corazón. No. Difícilmente tiene paz en su corazón. Sí. Néstor, ore para que Dios me dé la paz. Pero si yo puedo orar para que Dios le dé la paz, pero si usted no perdona, pues no me pida que yo le haga asistencialismo espiritual. ¿Sí me expliqué? Sí, claro. Entonces, ¿qué debería hacer ahí? Perdonar. Perdonar. Ujú. Y le aseguro que usted perdonando le llega la paz sin que llore. ¿Sí me expliqué? Sí. Así es. Entonces, ¿qué hace el don? Aumentar la fe. Usted es una persona completamente incrédula, nunca ha habido un grupo carismático, conoce a esa persona que es un paralítico, lleva 38 años y oramos y el Señor lo levanta. A él lo levanta y a usted se le levanta la fe. Usted debe decir, ¿qué sé, Dios, porque como más? Y más si es ingeniero. Claro, porque es que nosotros le presentamos todo el método científico, hacemos epistemología, hacemos marco teórico, hacemos desarrollamos, llegamos a la tesis y sí, de Dios. Es para esos que son los dones. ¿Listo? Dios no pone los dones para que unos sean super dones y otros sin dones, no. Los pone para eso, para la fe. En esta semana vino un tipo. Pero por sin dones y Dios. otros con dones, sí. Ay, Señor. Ojo con la inteligencia. Vuelve y juega, vuelve y juega. A mí, Dios me da semillas. Tanto el don de la fe, como la virtud teologal de la fe, como el carisma de la fe. ¿Saben que la fe tiene esas tres dimensiones? Y son completamente diferentes. No es lo mismo el don de la fe que el carisma de la fe que la virtud teologal de la fe. ¿De la virtud de qué? Teologal de la fe. Porque la fe, como don, se me da. El protestantismo dice, definición de fe, Hebreos 11:1. ¿Nunca habían escuchado? ¿Dónde está la definición de fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo lo define el Catecismo de la Iglesia Católica? Devuélvete un momentico y tú lo lees. Dice, la garantía de lo que se espera, no la certeza, la garantía. Dice, la fe es pues la garantía de lo que se espera, Luzmita, y dice, la segunda parte que es que me encanta De como la lo define fe el Catecismo necesario, Católico. la gracia. Esa es. Espérame. No, tú lo leíste, o sea que lo debes tener ahí. Del Espíritu concede a todos. Fe es pues la garantía. Busca garantía en el documento y ahí tendrá que aparecer. ¿Cómo es en el documento? Espíritu Santo. F7. No sé. Aquí sí. La fe es don. La fe es una La fe es gracia. La fe es una gracia, humana. bueno, don o gracia, carisma y la fe es virtud. Busca En la palabra fe. garantía. O si tienes el catecismo, yo lo leo. Espérame un minuto. Acá del dice catecismo. Hebreos 11:1, dice Sí. la fe es garantía de lo que se espera. Garantía. La prueba Cuando de usted la compra realidad. algo, le dan algo de garantía por ese algo si lo compró en un sitio legal con una factura legal. Si usted compra en la calle, no creo que le den garantías. ¿Pero quién? Te lo cambian y eso, sí hay. Si es 100% original. Eso sí te va bien. Sí, te va bien. Carisma. ¿Listo? Entonces, como carisma es el don dominante de los dones de poder. ¿Se acuerdan que hace 8 días veíamos los dones de revelación? Y decíamos, todos los dones de revelación, sin excepción, obligan. Pero pareciera que nadie vino hace 8 días. ¿Eso dijeron hace 8 días? Sí, lo dijimos, claro. Dijimos, Dios no obliga. Luzmita acaba de decir, Jesús invita, a nadie coacciona. Correcto. Ja, espérese, pero cuando la fe le muestra la verdad, cuando un don de poder le muestra un don de revelación, la revelación sí te obliga.
Un ejemplo. Los dones de... Tú tuviste, es un ejemplo, ¿no? Sí, Es un ejemplo. Entonces, como por ejemplo, como por ejemplo. tú tuviste un aborto porque tu cultura sexual era permisiva con respecto al tema del aborto. Viene la fe y te muestra la fe de la iglesia que el don de la vida es sagrado. ¿Listo? Ya después de que has recibido esa revelación por fe, te obliga a cumplirla. Che, si vuelves a abortar, es lo mismo que Sí, peques en la oscuridad a que peques conociendo la luz. Sí, claro. Porque te van a celebrar una selección. ¿Sí? La revelación, todos los dones de revelación, aprendes eso para la vida. Todos los dones de revelación obligan. Obligan. Teológica. Entonces, ahorita veíamos una visión y les decía que era con la persona. Si eso es de Dios, usted la cogió. Y ya sabe cuál es la atadura que tiene que desamarrar, cuál es la corriente que tiene que desamarrar. Ya Dios le reveló la estrategia suya, no es, pero Señor, yo remo y no avanzo, ¿qué está pasando? Si yo estoy haciendo lo que creo que estoy haciendo y lo estoy haciendo bien. Sí, remas muy bien, pero no avanzas porque hay que desatar la lana. Entonces Dios te mostró en dónde está el problema. Si tú después de escuchar eso no haces nada, la culpa no es de Dios. Como es fe, y dijo Luzmita clarito, fe es obediencia. ¿Qué deberías ir a hacer? Desatar. Claro, Estoy de acuerdo. claro. Una estrategia de negocio. Obedecer. Escucha, aplicado una estrategia de negocio. Tenías que desanclar. Es que yo te estoy pidiendo, Señor, que me permitas avanzar. Sí, pero si tú no te sueltas. Esta semana leí. Yo todo lo que leo le encuentro algo de Dios para enseñar. Me perdí unas luzmitas y me tomo un minuto más. Qué pena con ustedes. No, tranquilo, no te preocupes. No, porque yo les veo a todos como con cara de darle al Señor el descanso del Vale, que va esto. Te va a gustar. Viene un tipo en el año 91 y... No, mentira, eso no fue en el año 91, fue en el año 89. En el año 89 se va a la carrera 11 con calle 93. Alquila un local y pone este título, La Pizza Nostra. El susto del man, porque él quería ser, el man era economista y el de cocina no sabía nada. Entonces los economistas cuando no saben de cocina, pues ¿qué hacen? Buscan al que sabe. Entonces le sacó a una de las pizzerías famosas de la ciudad, uno de sus mejores pizzeros, y lo puso a preparar las recetas para que tuviera la forma de la pizza nostra. Él tenía el susto de que no le funcionara el negocio. Pues resulta que la deuda que él tuvo en menos de 15 días lo produjo el negocio en ganancia. Y dijo que no, esto está bueno, voy a poner otra sucursal. Y después puso otra sucursal. Y él impuso en Colombia, fue el primero que impuso en Colombia llevar pizzas a domicilio. No existía eso. Y se inventó una vaina de la que yo fui, los de mi generación lo entenderemos, los demás créanlo, es un acto de fe. La pizza nostra existió y cuando el día del cumpleaños a uno le daban un carnet y le daban a uno pizza gratis para toda la familia y toda la gaseosa que usted se pudiera tomar. ¿En Pizza Nostra? Pizza nostra, en la pizza nostra. En Domo también daban. Daban la tarjetita, un carnecito Sí, blanco y sí. venía el cumpleaños y uno lo mostraba la tarjeta de identidad y pues le decía, este es este. Y uno se llevaba todo el curso y había pizza gratis. Todo el barrio allá. Listo. El tipo vio tan bueno el negocio que comenzó a sacar con la cultura bogotana, escucha la estrategia de negocio, escucha esta estrategia de negocio, con la cultura bogotana dijo, voy a abrir sucursales en Medellín y en Cali al mismo tiempo. No funcionó y comenzaron a darle pérdidas en Cali y en Medellín y él tuvo que comenzar a vender los locales aquí en Bogotá para pagar las deudas. ¿Qué pasó? La Pizza Nostra quebró. Ay,
¿Qué pasó? Él quiso aplicar una estrategia de mercadeo de una cultura en otra. Muy diferente. Y el artículo se los comparto en fe porque digo, mi error fue este. O sea, nunca uno debe extender un negocio con la plata de otros. Yo dije, por eso está bueno. Por esa frase valió la pena el artículo haberlo leído. De pronto eso es lo que te está deteniendo, te está estancando. Dios le gusta hablar figurativamente, ¿para qué? Para que en cada contexto particular usted vaya reconociendo su cuerda, su estaca. Y ya le está diciendo la estrategia es esa. Y ya, se acaba el problema. ¿Para eso sirve la fe? Sí, sirve. ¿Pero era necesario? No, no era necesario. Y aquí, Dianita, entenderás por qué una noche nos enseñaste a todos que Dios no hace milagros innecesarios. Si usted necesita un milagro, porque no hay otra forma de que eso se suscite, y lo ha pedido, y Dios no lo ha hecho, es porque no es necesario. Entonces, ¿qué necesito? ¿Un milagro? No, necesito revelación de estrategia. Revelación de esto. Claro, Dios me da la estrategia. Jesús necesita revelación de estrategia. Bueno, tengo más para decirles, pero yo quiero que terminen, porque si no ustedes no Ya salen. queda poquito, que esto no es muy largo. San Agustín, San Agustín decía, creo para comprender y comprendo para creer mejor. La fe es el comienzo de... Creo para comprender y comprendo para creer mejor. La fe es el comienzo de la vida eterna y es necesario para la salvación. El Señor mismo lo afirma. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Esto está en Marcos 16:16. La fe es un gusto anticipado del conocimiento que nos hará bienaventurados en la vida futura. Esa es la parte más hermosa de la enseñanza. Creer es un acto eclesial. La fe de la iglesia precede, engendra. Creer es un acto eclesial. La fe de la iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. La iglesia es la madre de todos los creyentes. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. Con ella y en ella somos impulsados y llevados a confesar también. Creo, creemos. Por medio de la iglesia recibimos la fe y la vida nueva en Cristo por el bautismo. En el ritual romano, el ministro del bautismo pregunta al catecúmeno, ¿qué pides a la iglesia de Dios? Y la respuesta es la fe. ¿Qué te da la fe? La vida eterna. Una sola fe. Desde los siglos, a través de muchas lenguas, culturas y pueblos, naciones, la Iglesia siempre ha confesado su única fe, recibida de un solo Señor, transmitida por un solo bautismo y con la convicción de que todos los hombres no tienen más que un solo Dios y Padre. Por eso decimos en el credo, esta es cuando hacemos la profesión de fe, nuestra fe, la fe de la iglesia que nos profesamos en de profesar. Correcto. La iglesia, en efecto, aunque dispersada por el mundo entero, hasta los confines de la tierra, habiendo recibido de los apóstoles y de sus discípulos la fe, guarda esta predicación y esta fe con cuidado, como no habitando más que una sola cosa. Cree en ella de una manera idéntica, como no teniendo más que una sola alma y un solo corazón. Las predica, las enseña y las transmite con una voz unánime, como poseyendo más que una sola boca.
Porque si las lenguas difieren a través del mundo, el contenido de la tradición es uno e idéntico. Y ni las iglesias establecidas en Germania tienen otra fe u otra tradición, ni las que están entre los líberos, ni las que están entre los celtas, ni las de Oriente, de Egipto, de Libia, ni las que están establecidas en el centro del mundo. El mensaje de la iglesia es, pues, verídico y sólido, ya que en ella aparece un solo camino de salvación a través del mundo entero. Y para finalizar, esta fe que hemos recibido de la iglesia la guardamos con cuidado, porque sin cesar, bajo la acción del Espíritu de Dios, como un contenido de gran valor, encerrado en un vaso excelente, rejuvenece y hace rejuvenecer el vaso mismo que la contiene. En todo esto que hemos hablado, se recopila lo que es el credo. Creo en Dios Padre, viene todo. Eso es todo, espero les haya agradado. Sigas con eso. ¿Para qué sirve una cinta adhesiva? Para pegar, Adherir. ¿Para qué la usa? para unir, para pegar, para... Bien. Si ese símil es claro, la fe católica es solo una cosa, adherirse a una persona. A Jesucristo. Y les voy a dar la definición más madura que existe de fe en la iglesia. La fe es fidelidad. Yo no sé si hay una Biblia física. Sí, yo la tengo. Porque les voy a dar. Mira, préstate, Jesús, que La que está empolvada en el salmo. Empolvada no, querido, porque Ni siquiera está abierta. es que no, precisamente Les no, voy a no decir la dejo algo abierta para que no se empolve. de pronto les va a mover la fe, pero pues una fe que no es puesta a prueba no es fe. Cuando los protestantes predican Hebreos 11:1, lo mejor que usted le puede aconsejar a la persona es lea el capítulo completo. ¿Sí? Miren lo que dice. La fe es la garantía de las cosas que se esperan. Vuelve y juega. Garantía. ¿Listo? La prueba de aquellas cosas que no se ven. Por ella recibieron testimonio de admiración los antiguos. Por la fe conocieron el mundo que fue creado por la palabra de Dios, de suerte que lo visible tiene una causa invisible. Por la fe reconozco a Dios que es invisible. ¿Listo? Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más perfecto que el de Caín. Por ella fue proclamado justo, dando el mismo testimonio en favor de sus dones. Por ella, aunque muerto, sigue hablando. Por la fe fue arrebatado de este mundo Enoc sin experimentar la muerte. Los dos únicos hombres que no murieron en el Antiguo Testamento son Elías y Enoc. Los pasaron. Derechito. Ese no fue ni siquiera vuelo de escalas, llegaron directamente y ya, listo. Por la fe, escúchenlo esto, muy bien. Sin la fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que se acerca a Dios debe creer que existe y que le recompensa a aquellos que lo buscan. Por la fe Noé, divinamente advertido acerca de las cosas que todavía no se verían, movido por un religioso temor, construyó un arca para salvar a su familia. Repito esa frase porque creo que necesita alguien escucharla aquí esta noche. Divinamente advertido acerca de las cosas que todavía no se veían, movido de un religioso temor, construyó una arca para salvar a su familia. Por la fe condenó al mundo y se convirtió en heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Por la fe Abraham, obedeciendo la llamada divina, partió para un país que recibiría en posesión. O sea, cuando el Papa dice demos el primer paso, son pasos de fe. Si usted no se mueve, no va a ver lo que viene. Por la fe vino a habitar en la tierra prometida en un país extranjero, viviendo en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Por él esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe recibió también Sara el poder de concebir. ¿Se acuerdan que nos hablaron de Sara? Sí. Bueno, la que era infértil ahora es estéril. Digo, la que era infértil ahora es fértil. La que era infértil. Fuera de la edad propicia porque creyó en la fidelidad. Vuelve y juega aquí. Fidelidad de aquel que se lo había prometido. Precisamente por esto, de un solo hombre ya casi muerto, nació una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y como las incontables granos de arena que hay en las playas del mar. Todos estos murieron en la fe
Y este es el versículo, apréndaselo. Versículo, ¿qué número es 13. este? 13. 13. 13. Cuando usted le habla de Hebreos 11:1, diga, lea el 13, papi. Y de una vez aterrizamos a todos. Leo el 13. Escúchenlo, por favor. La perla de la noche. Todos estos murieron sin haber obtenido la realización de las promesas. Porque tienes certeza que va a ocurrir, pero no certeza que tú lo vas a experimentar. Exacto. La fe madura es, no importa el problema, como la cinta, sigo pegado a ti. El problema es que los problemas tienden a jalar la cinta, o yo me permito que los problemas, si yo soy la cinta, me jalen y me despeguen de esos. Dios, si lo dijo, lo cumple. Eso no significa que tú lo veas. Y eso se llama, ahí es el máximo nivel de madurez de la fe. Esto no se lo van a enseñar en otro lado, así de que si usted vino aquí y tenemos una gran asistencia esta noche, bendito sea el Señor, por fe, sabemos que eso es así. Dios quiere decirle a usted, enseñarle a usted, para que usted desaprenda que su fe no puede estar basada en las promesas. Su fe debe estar basada en la fidelidad. Solo sé que tengo fe porque soy fiel a pesar de. Lo voy a repetir. Solo sé que tengo fe porque soy fiel a pesar de. Aplicaciones. En los matrimonios, ¿por qué se presentan infidelidades? Es que usted no me atendía. Soy fiel a pesar de. Porque cuando yo tengo fe, resulta que Él me revela el mayor de los atributos de Dios necesarios en la tierra. Dios es fiel. Yo he recibido promesas en palabras proféticas que se han cumplido. Pero también he recibido promesas que en discernimiento sé que no eran de Dios y por eso no se cumplieron. Y también sé que tengo promesas que no se han cumplido, que sé que se van a cumplir, aunque yo no, para mí yo no sea necesario el ser testigo de que se cumplan. Y eso es la fe madura, viejos. ¿Fe madura viejos o fe madura viejos? Fe madura. Coma, viejo. Viejos. Es la fe que madura de los viejos. Miren, como viene la tarea, Sandrita estaba aquí y salía que venía a entrar. Trabajen en esta semana en pensar en sus ratos de ocio, que no deben ser muchos. ¿Qué tan fiel soy yo a lo que Dios me ha enseñado? Si Dios dijo no robarás, no robarás. Si dijo no codiciarás, no codiciarás. Si dijo que la pereza es pecado capital, revise esa fidelidad. Revise esa lujuria, revise ese egoísmo, revise ese resentimiento, ese rencor, esa falta de perdón, esa falta de perdón. Si Dios dijo que nos revelaba a los humildes y yo no he entendido, problema de pronto puede ser que no soy humilde. Revisemos eso. Fidelidad. Porque para las sagradas escrituras el fiel es justo. Justo se le revela. Él sí puso atención. Bueno, él estaba despierto. Él era uno de los 3 que estaban despiertos hace 8 días. Oiga, tan chévere que es tener un grupo a esta hora para que la gente venga a dormir. Venga, hagamos vigilia de sueño, compartamos el sueño. Yo tengo un sueño que ojalá se me cumpla. Sí, pero revise si es fiel.
Entonces usted ya no utilice en virtud, o sea, si usted ya, si me captó el mensaje, al aplicarlo en su oración, no va a pedir únicamente que se cumplan las promesas con P minúscula. En esencia va a pedir la gracia que usted sea fiel a lo que Dios le ha enseñado. Eso es fe. Y dice que el justo vivirá ¿por quién? Por la fe. Y que el que camina, el que ya está en Cristo, ya no camina por vista, camina por fe. fe. O sea, fidelidad. ¿Ven por qué es importante esto? Entonces, síntesis de las tres primeras. Debemos desaprender. Dios nos revela, debemos responder. ¿Cómo respondo a lo que Dios me revela? Fe. Fe. ¿Y qué es fe? Obediencia, fidelidad. Ya los demás se los dejo para el examen antes del miércoles de ceniza. Y entonces, ¿en qué se basa la fe de los movimientos protestantes si ellos se originaron por una desobediencia? Pero es que ellos no aceptan que fue una desobediencia, seguramente. A ver, Para ellos no fue una desobediencia. muy buena pregunta. Se la voy a contestar. En el próximo reto. No, ya. Milagro. Claro, a mí fue el Te único lo voy a que contestar me después de la haber ese noche, libro que ¿no? está despierto y necesita la respuesta. Ah, más despierto. La autoridad no es sinónimo de poder. Ellos desconocieron la autoridad al mismo tiempo que reconocían el poder carismático que Dios les da. La autoridad es la autoridad de la iglesia. Desconocieron la autoridad. Mire, ¿el diablo tiene poder, sí o no? Sí. Ah, bueno, muy bien. Pero no tiene. No tiene autoridad. Cuando yo pienso que autoridad es sinónimo de poder, el poder es impositivo. La autoridad llega. Luzmita decía algo ahorita, y es que como Dios no impone nada, simplemente yo le doy la luz. Si usted es humilde, la acepta y usted mismo se somete voluntariamente a esa verdad que yo le estoy mostrando. ¿Y cómo se somete? Por fe. ¿Listo? En el protestantismo hay poder, sí, pero ellos mismos en su doctrina demuestran que no tienen autoridad que tiene la Iglesia Católica. Esto me pasó en tu tierra el año pasado. Se me acerca un sacerdote y me dice, ¿usted es el predicador? Sí, señor. ¿Y de qué habla? Entonces le dije, ¿de qué habla? Entonces me dijo, es que a mí me pasa algo con un amigo que es pastor protestante. ¿Qué le pasa? Nosotros podemos hacer lo que ellos hacen, me dijo el cura. Nosotros podemos hacer lo que ellos hacen. Sí, claro, nosotros podemos expulsar demonios, hablar en lenguas, bautismo en el Espíritu, orar por los enfermos, liberación, sanación, exorcismo. Eso que ellos hacen, lo podemos hacer. O sea, en cuanto a manifestaciones, estamos 1 a 1. Pero en cuanto a contenido, ellos no tienen lo que nosotros tenemos. Y como no tienen ese contenido, no pueden enseñar ese contenido. La fe católica dice que los sucesores de los apóstoles tienen potestad y autoridad para consagrar y perdonar pecados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ellos no pueden enseñar ese contenido porque no lo tienen. Nuestra fe es de contenido. Cuando yo me siento con un pastor protestante, vamos a mirar lo que nos une, listo. Pero tengo que mirar contenido, hay que revisar contenido. Y si ellos no reconocen ese contenido que es escritural, es bíblico, ahí está. No digo, hagan de cuenta que esto es mi cuerpo, digo, esto es mi cuerpo. Y digo, hagan esto en memoria mía. No digo, hagan un símbolo de esto en memoria mía. Es porque tenemos esa autoridad. Como no la tienen, no la pueden predicar. ¿Por qué no creen que alguien pueda confesarse con otra persona? ¿Por qué no pueden predicar ese contenido? Porque no tienen autoridad para perdonar pecados. ¿Ven lo importante del contenido? Es que la fe que comprendo me hace madurar la fe.
Ya ustedes están para darle 3 vueltas a un pastor protestante y traerlo aquí a la iglesia de nuevo. Ay, y eso no lo dijo, pecó Luz Marina por omisión. ¿Qué? La fe hay que compartirla. Porque es en comunidad. La fe hay que compartirla, eso lo dice. Lo enseña, lo dice. La fe hay que compartirla. Si usted viene aquí, recibe contenido de fe y no la comparte, no hice ninguna diferencia entre usted y esa silla. Solo que en la silla me puedo sentar pie. Solo usted no cree. ¿Listo? Bueno, muchachos, perdónenme la interrupción. Gracias. No interrumpí.